Nos encontramos con un evangelio exigente, podríamos decir, pero liberador. Exigente porque verdaderamente el perdonar es algo serio, es algo que nosotros solos no podemos. El perdón siempre nos remite a una historia anterior de dolor, de herida, de traición. Este evangelio nos puede quedar un sabor amargo si no sabemos comprender su sentido y sobre todo si no lo asumimos como un camino pedagógico. Leí hace un tiempo un comentario que decía que junto a la invitación de perdonar, debemos también nosotros encontrar los motivos para perdonar. Si no, se nos hace complicado, casi imposible dar ese paso. Comprender por qué nosotros somos invitados a perdonar. Comprender por qué desde la fuerza de la cruz el Señor infunde en nuestro corazón la gracia del perdón. Y por qué también es necesario descubrir las consecuencias que el no poder perdonar nos traen a nuestra vida. O más bien, el no querer perdonar, el encerrarnos en ese pasado de heridas, de traiciones, de ofensas. Y lo primero que tenemos que proclamar cuando somos invitados a perdonar es que hemos sido perdonados, seremos perdonados. Lo primero es descubrir, y Jesús lo insiste con la parábola, de que Dios nos transforma con su misericordia, que es desde su misericordia y desde su infinito perdón que nosotros somos invitados a perdonar. Es la gran pregunta en la parábola que hace el rey a este hombre que le había perdonado una gran deuda y él no fue capaz de perdonar unos pocos centavos. Me suplicaste y te perdoné. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Esa es la pregunta que Dios nos puede hacer a nosotros. Es la pregunta que tal vez nos hará al final. Su perdón y su misericordia siempre son más fuertes que cualquier herida que nosotros le hayamos causado y que también otros puedan causarnos. La misericordia no solo que nos perdona, sino que también nos restaura y se anticipa a nosotros. Siempre recuerdo aquella pregunta que se hacía Santa Teresita y que a lo mejor alguno de ustedes se puede preguntar. Bueno, yo no he hecho grandes cosas, pero así a mí sí me hicieron muchas cosas. Entonces lo que Dios me tiene que perdonar a mí no es nada comparado a lo que yo recibí. Y puede ser válido en cuanto que tal vez no tenemos grandes cosas para presentarnos ante Dios. Y tal vez sí hemos sido heridos. Pero allí una vez más la misericordia de Dios se nos anticipa. Santa Teresita tenía un cuestionamiento parecido. Y ella decía, ¿por qué yo no puedo amar a Dios fuertemente si yo no he pecado? ¿Por qué solamente pueden amarlo aquellos que son perdonados grandemente? Y entonces ella descubre que Dios se había anticipado y ni siquiera la había dejado pecar, ni siquiera había dejado que pecara gravemente. Es que la misericordia de Dios no solo es el perdón de lo que nosotros hemos cometido. La misericordia de Dios incluso muchas veces es el sostén para que no pequemos. Es todo ese resguardo espiritual, familiar, de comunión, de afecto, que nos ha sostenido y nos sostiene. Por eso no se trata de hacer un cálculo de cuántos somos perdonados y cuánto debemos perdonar, simplemente por las faltas que tenemos, sino es mirar la cruz y su infinito amor. En todo caso, esa es la medida. Y ante esa medida siempre quedamos pequeños. Pero debemos comprenderlo también como un proceso. Nadie puede sanar una herida de un día para otro. Y por lo tanto, nadie puede perdonar de un día para otros
a menos que Dios infunda una gracia particular. El perdón es un camino lento y mientras más profunda es la herida, más nos llevará a perdonar. Pero lo importante es empezar a comenzar ese camino de sanación. Lo contrario es hurgar la herida, meter el dedo en la llaga todo el tiempo, volver innecesariamente al pasado y quedarnos viviendo allí, en lo que me hicieron. Por lo contrario, el perdón es sacar nuestro dedo de las llagas y empezar a curarla para mirar hacia adelante. Perdonar también es un proceso en donde lo importante no es tanto lo que sentimos, sino lo que queremos. Porque si siempre nos basamos en lo que sentimos, nunca iniciaremos el perdón. Porque sentimos seguramente dolor, angustia, bronca, resentimiento. ¿Quién se siente bien cuando es herido? Nadie. Si nos paramos desde lo que sentimos, nunca vamos a querer perdonar, porque nos va a brotar precisamente los sentimientos de dolor. Se trata de querer perdonar, de querer salir de ese círculo vicioso del rencor. Y por lo tanto, en este día, si alguno de ustedes no puede perdonar, esa no es la dificultad. La dificultad es no querer perdonar, no querer sanarse. Hay personas también en la vida, en las enfermedades, podríamos decir, que a veces se abandonan y no quieren buscar un remedio. Nos puede pasar también con nuestras heridas del corazón, quedarnos con ellas casi como amando ser heridos y no salir de ese círculo. Hoy somos invitados a iniciar un camino de perdón, a querer perdonar. Si no podés, si te cuesta, esas no son excusas. Obviamente que no vas a poder, obviamente que te va a costar, pero lo importante es que quieras e inicies el camino. Si no, seguirás hurgando heridas y por lo tanto abriendo aún más lo que causa dolor. También nos hace bien en este camino descubrir que no siempre somos nosotros los que tenemos que perdonar, sino también nos hace bien descubrir que nosotros también tenemos que pedir perdón. No somos solamente nosotros los que somos heridos, nosotros también hemos herido. Y por lo tanto, si nos ubicamos desde los dos lugares, nos es más fácil perdonar. Y por eso tenemos que pedir perdón. Que también en este día podamos ser conscientes, yo también tengo que pedir perdón. Yo también tengo que reconocer faltas. Yo también tengo que reconocer que herí al otro. Y tal vez desde ese reconocimiento también de nuestras faltas, podamos entonces ponernos en el lugar de los que tienen que perdonar. Porque también a nosotros nos tienen que perdonar. Porque hay otros que nosotros herimos. Y ellos tienen que también salir del círculo del dolor que hemos iniciado con nuestras palabras o nuestros gestos. La gracia del perdón se implora, se suplica. ¿Qué mejor que hacerlo en estos días en que estamos mirando al Santo Cristo, a Jesús en el misterio de su cruz, en estas devociones tan cercanas a nosotros, el Señor del milagro, el Cristo de reducción? Todos miran a Jesús en la cruz, todos miran a ese momento del profundo amor de Dios, que fue capaz de vencer las barreras del odio y de la bronca, y allí también el Señor hizo capaz la gracia del perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro mayor testimonio del perdón. Pero hay otros más. Ayer les compartía también en la homilía que tenía un testimonio que hace un tiempo leía de una mujer ante el Papa Francisco en la visita a Colombia. Si alguno lo quiere, después se lo puedo compartir.
Pero me parece más importante poder rescatar de nuestra propia historia las personas que han perdonado. Todos conocemos a alguien que ha perdonado. Les puedo asegurar que todos ustedes saben de alguien que fue capaz de salir de ese círculo, que a lo mejor nos lo ha compartido, que a lo mejor lo sabemos. Y son personas que a lo mejor han tenido que luchar con ese dolor, pero han vencido el dolor sanando desde el perdón. Y hoy son libres. Y hoy nos impulsan a nosotros a perdonar. Siempre recuerdo una mujer que vino a compartir su gran herida por una traición. Y esa traición le causó una gran pena, incluso hasta una enfermedad. Cuando ella se dio cuenta de que lo que único que hacía era hurgar heridas y que necesitaba salir de ese círculo, entonces empezó a sanar no solo sus heridas espirituales, sino también su salud física. Con el tiempo pudo lograr perdonar. Obviamente que la relación nunca se recompuso, a veces es imposible. Por eso el perdón no es borrar lo que sucedió, pero sí es tener la capacidad de ser libre por dentro. Y esta mujer pudo ser libre por dentro. Incluso luego cuando esa persona se le cruzaba en la vida cotidiana, porque los vínculos estaban rotos afectivamente, pero había otros vínculos familiares, esa persona ya no sentía bronca, ya no sentía el deseo de venganza, tomaba distancia, no podía tener gestos de cariño, obviamente, pero ya no había una herida abierta, sino una cicatriz, porque el perdón había llegado a su vida. En un momentito de silencio, pidamos ante Jesús en su cruz: Señor, dame la gracia de perdonar. Señor, dame el deseo de perdonar, de salir de este círculo de dolor para poder ser más libre. Pidamos esa gracia, hagámoslo en estos días particulares en que contemplamos la cruz. Al contemplarla, se nos dé la gracia de la sanación del perdón.